la mañana. Bienvenidos a Café Kintsugi, que se transmite todos los martes, no se olviden, todos los martes a las 11 de la mañana por www.radiohoy.cl, en su señal en vivo o en TV Streaming. Y además en el canal 131 de Zapping, TV Zapping. Déjenos todos sus mensajes en el Instagram, @cafekintsugi. Queremos responder a sus consultas y queremos ir preparando programas en función de sus inquietudes. Bienvenido, Julio César, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en otro Café Kintsugi más, los martes a las 11. Y bueno, como corresponde iniciar cada programa, lo hacemos con alguna pildorita científica relacionada con las neurociencias. Y en este caso, les voy a comentar algo que es impresionante, ¿eh? Porque, claro, nosotros conocíamos el camino del amor, ¿no es cierto? Que podría ser como junto con alguien, qué sé yo. Pero hoy día lo que se ha logrado hacer y lo que ha logrado hacer Pilar Madrigal y Sandra Jurado del Instituto de Neurociencias de Alicante, España, es maravilloso. Ellas han observado el camino que sigue la hormona del amor en el cerebro. ¡Wow! Así de simple. Han logrado seguir a estos neuropéptidos, que son la oxitocina y la vasopresina, y que se relacionan, para que lo sigamos, y por qué la hormona del amor, que se relacionan con nuestro comportamiento maternal, ¿no es cierto? Y nuestros vínculos de pareja. O sea, qué duda cabe que es la hormona del amor, para decirlo en términos sencillos. Bueno, y ellas han logrado, a propósito de trabajar con otras patologías, han logrado de alguna manera aislar en ratas el camino que sigue, lo que permitirá poder trabajar en el futuro, a partir de estas y otras investigaciones que le sigan, con enfermedades que tengan que ver con la alteración de esta empatía, de este amor, como por ejemplo con personas con espectro autista. Entonces, los logros que podemos encontrar en este camino del amor son insospechados, y aquí se abre un nuevo mapa en el que podemos en el futuro ayudar a un sinnúmero de patologías que se relacionan. ¿Qué te parece? Fantástico. De esta manera, los avances científicos en neurociencia cada vez nos sorprenden más y van abriendo esta caja de Pandora que tenemos en el cerebro para ir conociéndonos, para ir derribando mitos y para obviamente generar avances en nuestra propia salud a nivel orgánico y a nivel de mental, ¿cierto? Pero hoy día tenemos un tema re interesante. Nosotros dijimos, los miedos te protegen. Esto es probablemente extraño para muchos que nos estén escuchando. ¿Cómo esto de que los miedos nos protegen? Bueno, partamos un poco comprendiendo qué son los miedos, para ir luego desenredando esta pregunta. Los miedos son emociones. ¿Y qué son las emociones? Son reacciones psicofisiológicas que representan modos en que nosotros nos adaptamos, modos en que nosotros respondemos hacia un estímulo. Estímulo, objetos, personas, lugares, sucesos, recuerdos, olores, sensaciones corporales, y cómo estas se van relacionando con la realidad, con nuestra imaginación. De esta manera se van expresando físicamente mediante estas funciones fisiológicas, que incluyen también las reacciones de la conducta. Y las emociones nos dicen, haga algo. Son en el fondo hagamos una similitud hacia los programas de computación. Las emociones son como estos programas de acción que nos van a decir, haga algo, resuelva algo. Entonces, el miedo, por su parte, es una de las emociones más importantes que nosotros tenemos, una emoción además muy primitiva, porque el miedo cumple una función fundamental, que es contribuir a nuestra supervivencia. Sin el miedo, viviríamos de forma tan temeraria que podríamos en peligro nuestra vida. El problema es que es una emoción que a ratos nos parece desagradable, y esto claramente nos hace sentir mal. Si lo percibimos como una emoción negativa, no queremos tener,
que no, y que por supuesto no queremos sentir, es obvio, ¿cierto? Hace que nos sintamos además indefensos, y esto nos lleva muchas veces a huir, es decir, es una emoción que no la percibimos como positiva, pero debiésemos percibirla como positiva porque nos ayuda a sobrevivir. Nos dice, estás en peligro, estás en riesgo, por ende, ponte a salvo, haz algo para ponerte a salvo. Pero generalmente las emociones nos van a abrumar, el miedo nos abruma, nos paraliza. Pero el miedo es un mecanismo adaptativo a un entorno que muchas veces, en ocasiones, nos da motivos para temerle. ¿Cierto, Julio César? Claro, y ahí surge la pregunta, ¿no es cierto?, de cajón: ¿tener miedo es un problema? ¿Dice de mí que soy débil? Para nada. ¿Cómo se te ocurre? Al contrario. Sentir miedo es muy saludable. Sería un gran problema no tenerlo, ya que nos expondríamos a riesgos innecesarios que probablemente vulnerarían nuestra seguridad física y emocional, e incluso, si nos ponemos como especie, a la especie, la pondríamos en peligro. Y por eso es que hay ciertas cosas que nos vamos cuidando. Y no sé, pues, el andinista, si no tuviera miedo, no subiría con una mochila gigantesca llena de oxígeno si sube a cierta altura, o no tendría miedo si está ahí en una pared de hielo, paso a paso, tratando de superar su miedo. O sea, el problema no es no sentir miedo, el problema pasa por pensar qué sentido es un problema y tratamos de evitar sentir en vez de comprender qué ocurre para solucionarlo. O nos hundimos en el miedo tomándolo como algo poco funcional. Dejamos que nuestra vida lo conduzca, el miedo en vez de esto, que vaya como copiloto, que nos vaya ayudando, nos vaya diciendo, oye, fíjate ahí, cuidado con el paso que vas a dar, mira, preocúpate, ponte atento. Claro, comprendamos un poquito cómo va funcionando el miedo. Estamos tratando de explicarles que el miedo es una alerta nuestra, interna, emocional, que como les decíamos nos dice, ojo, peligro, ponte a salvo, estás en riesgo. Hay que comprender que pese a toda nuestra evolución, estos mecanismos son primitivos, es decir, están con nosotros desde que nuestra especie existe. Cuando detectamos una amenaza, se activa el miedo. Y como nuestra vida está en peligro, respondemos fisiológicamente de modo automático. Algunos expertos plantean que estas respuestas, estos mecanismos de respuesta automáticos son de lucha, huida, congelamiento o sumisión. En los orígenes de nuestra existencia humana, nuestras amenazas eran primitivas. En el fondo estábamos expuestos a ser convertidos en alimento de otro animal. Entonces había que reaccionar. Claro, corre o te come. Corre, huida, y si yo tenía la capacidad para luchar, o éramos varios, podíamos luchar, o si no, nos quedábamos congelados tratando de que el animal no nos viera, o agachamos la cabeza, dependiendo de lo que se trate de la amenaza. Entonces, en ese instante había que reaccionar rápido, había que sobrevivir, porque si nos ponemos a pensar, ya el animal vino y nos hizo carnita. Hoy en día, en el fondo hemos evolucionado, ¿no? ¿Cómo es hoy día entonces nuestras amenazas, Julio César? Y me estaba acordando de lo que tú decías, cómo te comen, me acuerdo de Jurassic Park. Yo creo que es la mejor manera de explicarlo, ¿eh? Porque, me acordé de lo mismo. Claro, porque Paul MacLean en la década del 60 hizo una cosa que es muy didáctica para entenderlo, que es el cerebro triuno. Nosotros somos 3 cerebros que han ido evolucionando: el cerebro reptil o reptiliano, donde está la supervivencia, lucha, huye. Después viene este cerebro límbico o emocional o mamífero, donde están las emociones, ¿no es cierto? Donde está el miedo. Y después viene esta neocorteza frontal que dice, a ver, tenemos que pensar un poco porque este miedo me dice algo. Entonces, en la actualidad nuestras amenazas han evolucionado desde este reptil que fuimos. Nuestra especie se transformó hoy día en una sociedad muy sofisticada. Hoy día miedo es que... Porque el miedo original era un miedo a morir, un miedo ¿no es cierto? Yo veía, por ejemplo, no sé, un jefe te reta y te dice, oye, última vez que haces esto, no sé cómo, no te veo acá estos 8 años en la empresa, no sé. Y ese miedo es el mismo miedo a morir, porque perder la pega es sofisticado, ¿no? Pero es lo mismo, siento el mismo miedo. Algo no está bien, estás en peligro, ponte a salvo. Hoy nos produce miedo el ser o no ser aceptado por el grupo de pares, por ejemplo, en el colegio, en la universidad, en la pega. El tener o no tener pareja nos da miedo. Ser o no ser amado. Perder el trabajo, que me sean infiel, no ser lo suficientemente bueno en el proyecto que me encomendaron.
no destacarme, no tener likes me da miedo, no ser una madre o padre lo suficientemente bueno, no cumplir con la exigencia de este jefe que hablé delante, no poder decir lo que pienso sin que me llegue ahí una represalia, que me cepillen, no poder ser yo mismo, no poder expresarme, no poder salir del closet, tantas cosas. El futuro nos da miedo. Recordar el pasado también nos da miedo. Eso es un trauma, ¿verdad? Ser víctima de un portonazo, de que nos roben en nuestras casas, de que suframos una enfermedad crónica. Y son cosas que nos da miedo el COVID. O que alguien de nuestra familia se contagie. Y si se dan cuenta, muchas de las cosas que yo he mencionado no ocurrieron. Y muchas no van a ocurrir. Sin embargo, nos da miedo igual. Claro. Entonces acá el tema es, ¿qué hacemos con el miedo? ¿Cómo lo gestionamos? Todas estas situaciones, como tú bien decías, nos colocan en riesgo, si bien no es riesgo literalmente de muerte, que por supuesto ese miedo todavía existe, porque por supuesto que es real. Salimos a la calle, cruzamos y nos atropellan, Dios lo quiera, y podemos fallecer. Ese miedo no se ha ido, pero han surgido los otros que tú has mencionado. Entonces esto nos coloca en peligro, nos coloca en riesgo de alguna manera. Y por esto nuestro sistema interno se activa y hace que surja este miedo. Entonces, el cual será funcional en tanto permitamos sentir lo que nos está pasando. En vez de hacer como que no pasa nada, no conversar, no dedicarnos a detenernos un poco a mirar a nuestro interior, no. Mala idea, porque en el fondo vamos a tapar el sol con un dedo, así como no está pasando nada y cosas nos pasan. Es una alerta interna que hace, que nos dice, oye, escúchate, mírate, algo te ocurre. Entonces tenemos que dedicarnos a comprender un poquito, una vez que regulamos un poco el miedo, que no nos apanique, ¿qué está activando este miedo? Reflexionar un poco, a veces es clara la respuesta, a veces por supuesto que no es tan clara, porque también a veces pensamos que hay cosas que nos afectan, o sea, cosas que pasan, pero que como que no nos afectan, no queremos aceptar que nos está afectando. Y claramente eso lo torna más difícil poder comprender por qué este miedo, poder comprender también las reacciones fisiológicas que estamos sintiendo, que dicen, tengo miedo. Entonces, si nosotros llegamos a ese punto de escuchar este mensaje interno de miedo, leerlo a partir de una reflexión, vamos a comprender qué nos pasa y por ende vamos a poder dar opciones, dar salida a esto que nos está ocurriendo, dar una solución, que en el fondo va a ser colocarnos a resguardo. Si no hacemos esto, o más o menos esto, el miedo nos va a abrumar. Vamos a estar en constante angustia, en constante ansiedad, y el miedo no va a ser funcional. La emoción no va a cumplir con su función. Y esto nos va a hacer sentir muy mal, porque no vamos a tener salida. Julio César. Sí, y bueno, ¿y cómo se siente este miedo? ¿Cómo se siente? Se siente cuando tenemos miedo. Físicamente el miedo paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en ese momento, en el estímulo desencadenante, en la amenaza. Piensen en el gato y la laucha, o en el gato y el perro, que puede ser como incluso algo no real, es subjetivo. Para cada uno el miedo es distinto, hay cosas que a mí me atemorizan más y el que está al lado puede que no le den ni miedo, le den lo mismo. Ocurre un aumento en ese caso en el cuerpo de la presión cardíaca. Empezamos a sudorar, dilatamos las pupilas, etcétera. Bueno, por un poco de esto vamos a seguir conversando. Yo creo que después de la canción, ¿te parece, Chenwe? Sí, nos vamos a escuchar Butter, de BTS. Hola, ¿cómo están? Y regresamos al Café Kintsugi nuevamente. Y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia de tercera generación basada en evidencia científica, orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. Recuerda, el trauma se puede superar. Y estábamos hablando de qué se siente cuando tenemos miedo, para un poco saber y poder discriminar cuando nos ocurra esto. Físicamente muchas veces es posible sentir que nos paralizamos, porque toda nuestra atención se va a fijar en este estímulo que desencadenó el miedo, a la amenaza, ya sea real
o irreal, porque esto es subjetivo. Además, se va a notar un aumento de la presión cardíaca, probablemente van a sentir sudoración, las pupilas se dilatan, a veces se siente un descenso de la temperatura corporal, como una conductancia en la piel, un aumento en el tono muscular, incluso como un agotamiento. Y es como bien lógico, porque si vamos a luchar, hay que estar ahí con la atención para luchar, ¿cierto? Y muchas veces Así también es. una sensación de respuesta de sobresalto. Cuando es un estímulo que es inesperado, nos vamos a sobresaltar. Generalmente podemos encontrar incluso en nuestro rostro que hay como una contracción en la ceja, los labios como que se separan, hay una elevación un poco de la parte inferior de la ceja, hay un alargamiento de los labios. Eh, Subjetivamente se suele percibir como una gran sensación de malestar, preocupación. Un gran número de ocasiones la sensación es la pérdida total de control. Sí. A mí, bueno, me gusta hacer siempre acá el pequeño comentario. Y esto que acaba de leer Chen Hui, yo lo encuentro valiosísimo para que lo atendamos no solo como una descripción del miedo, sino que lo utilicemos y lo empleemos en nuestra familia y en nuestra casa. Nosotros somos un país sísmico, por ejemplo. Entonces, si nosotros notamos que nuestros hijos nos dicen estoy bien, pero tienen contracción en las cejas, separación del labio, etcétera, y una cantidad de sintomatología de miedo, es el momento de apapacharlo, de contenerlo, de apoyarlo. ¿Ah? Utilicemos esta información de hoy día de programas como el miedo, que sean útiles, que nos sirvan para apoyar a los seres queridos, a los amigos, porque todos nos sentimos de misma forma esta advertencia, que es esta emoción llamada miedo. Y los miedos, siguiendo con esta lógica Chen Hui, pueden ser normales o patológicos. Los miedos normales, por ejemplo, son aquellos que aparecen ante estímulos dañinos, ¿no es cierto? Tienen corta duración y no interfieren con la vida cotidiana, ¿no es cierto? ¡Wow! Cayó una taza. Ese miedo normal típico, no sé, cosas que reaccionamos que son lógicas. Pero los patológicos, es decir, los que no son normales, son aquellos miedos que se activan aunque no haya nada en peligro, no esté pasando nada, y que pueden prolongarse indefinidamente en el tiempo. Vale decir, puede que estén sucediendo en nuestra interioridad, en nuestro psiquismo, en nuestro aparato psíquico, ¿no es cierto? Por ejemplo, imagínate que te encuentras paseando por la calle y que de repente alguien se dirige hacia ti de forma amenazante, con clara intención de asaltarte. Antes incluso de que seas consciente de ello, tu cerebro activa una compleja red de mensajes para allá, para acá, para acá. Danger, 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 ¿no es cierto? Con la señal de evitar la amenaza. Tu cuerpo adopta las medidas necesarias para protegerte del atraco, empiezas a sudar, tu corazón se acelera, tus piernas intentan correr en dirección contraria. Esta es la respuesta de miedo que te podría salvar la vida, o en este caso, la billetera. ¿Ah? Pero también puede convertirse en problemática si a partir de aquel día deja de salir a pasear la persona, ya no pasa por esa calle, evita esa vereda, evita ese lugar, evita ese horario, no se pone esa ropa ni esa billetera porque siente que si lo hace va a tener miedo y va a estar en peligro. Claro, lo va a remitir una y otra vez a la situación traumática que vivió, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué nos pasa en el cerebro cuando tenemos miedo? Las reacciones de miedo quedan grabadas en nuestro cerebro desde el principio de nuestros tiempos. De hecho, hay muchas partes que están implicadas orgánicamente. El miedo es una respuesta que activa nuestro cerebro ante una posibilidad de amenaza. Y esto origina cambios importantes en nuestra fisiología, en los pensamientos y en la conducta, como lo que tú estabas diciendo. Es decir, si tuvimos este hecho de miedo traumático, claramente nos va a modificar cómo pensamos y nuestra conducta, porque si quedamos fijados en eso, no vamos a querer salir a la calle. Vamos a pensar que a lo mejor es demasiado amenazante salir. ¿Te fijas? Entonces va generando modificaciones en nosotros y se aprecian estructuras a nivel de nuestro cerebro que están involucradas. Por ejemplo, el tálamo. El tálamo sería donde se envían los datos sensoriales. El córtex sensorial interpreta estos datos. Y el hipocampo almacena y recupera los recuerdos conscientes y establece el contexto en que esto se ha dado. La amígdala, por su parte, que es donde están almacenados los recuerdos y emociones del miedo, es donde generalmente se asocia la emoción del miedo, va a decodificar estas emociones y a determinar esta posible amenaza. Entonces el hipocampo va a activar una respuesta de lucha o de huida. Si bien
hay muchos estudios que señalan la amígdala, como yo les decía, que es como la estructura base del miedo. También hay otras estructuras que serían relevantes. Y estas son la ínsula. La ínsula que integra esta información cognitiva, sensaciones fisiológicas y predice lo que pasará. La corteza cingulada anterior dorsal va a ejercer un papel relevante en el aprendizaje del miedo y la conducta de evitación. Y la corteza prefrontal dorsolateral va a participar en la regulación emocional del miedo, como la vía de salida, ¿sí?, al output de las respuestas fisiológicas que inicialmente fueron procesadas, los inputs, por la ínsula. Estaba absorto escuchándote. Esta es la parte más bonita de entender la neurociencia y la psicología, y en este caso no la felicidad, sino el miedo. Pero este viaje, el viaje rápido, y el protagonista de esta película, tú has nombrado varios protagonistas acá, pero acá está Brad Pitt, la amígdala. ¿Cómo funciona esta amígdala? Bueno, por primera vez un equipo de científicos demostró que la amígdala cerebral es capaz de extraer información de manera mega ultra rápida sobre las posibles amenazas que está detectando afuera en la escena visual. O sea, está todo funcionando. Y este estudio de las amígdalas con pacientes que las tenían implantado unos electrodos en las regiones para diagnosticar epilepsia, a través de ese mecanismo pudieron detectar cómo se estimulaba la amígdala, y tuvieron pudieron darse cuenta que la amígdala está en una ubicación privilegiada porque está al medio, al centro del cerebro, muy resguardada por todas las regiones, por ende está hiper bien conectada y es capaz de desencadenar inmediatamente cambios y respuestas muy rápidas. No es casualidad que esté ahí en ese lugar. Y esto lo pudieron constatar, entre otros, Constantino Méndez Bertolo, investigador del campus de excelencia de la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, este análisis en corto demostró que la amígdala es tan brillante que hace dos caminos, un camino corto y un camino largo. Y el camino corto inmediatamente genera la respuesta física, y el camino largo todos los elementos y las decisiones estratégicas en relación a cómo yo me voy a parar frente a esta posible amenaza. Pero esa es la gracia de esta amígdala, que es tan inteligente que logra inmediatamente mandar el camino corto, hagan tales cosas, y el camino largo. ¿Qué te parece? Me encanta. Igual hay que hacer una aclaración. Esta amígdala no es la que encontramos acá en la garganta, sino que esta está en el cerebro, y por lo general la vamos a encontrar en el punto medio, casi como en el eje perfecto de nuestro cerebro. Claro, en el mesencéfalo, al medio del cerebro, justo al medio. Y no las amígdalas que lo operan a los niños, nada que ver. Sí, esto es importante comprenderlo, porque a veces uno se entra a confundir. Muchas gracias. Qué buen punto. Oye, y bueno, y veamos cuáles son las consecuencias del miedo. Hemos visto que es una emoción muy útil. Espero que lo estén comprendiendo de esta manera. Esto es lo que nosotros queremos dejar como mensaje. La emoción del miedo es algo útil, funcional, que nos protege. No hay que tenerle miedo al miedo. Si no, nos vamos a quedar paralizados y el miedo pierde su función. Pero bueno, cuando el miedo le empieza a tener consecuencias, ¿no? Vamos a encontrar en el fondo cuando se torna en algo más patológico. Porque en caso de que sea excesivo y permanente el miedo nos va a paralizar, nos va a bloquear emocionalmente, nos va a dificultar disfrutar de muchas ocasiones de pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo va a estar a la base de una cantidad importante de trastornos psicológicos, como por ejemplo, yo creo que han escuchado hablar de los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, que hoy en día están bastante, por así decirlo, son patologías que se está sufriendo en muchas personas. Hay muchas personas a las cuales podemos detectar día a día que sufren de ataques de pánico, de crisis de ansiedad. Y es un tema re importante que ojalá alcancemos a hablar. El síndrome de estrés postraumático, que en otros momentos lo hemos hablado, ¿no? Y por supuesto las fobias, ¿sí? Todos estos trastornos, y en realidad en otros muchos más, vamos a encontrar que a la base hay miedos que se han patologizado y que nos han limitado en nuestra vida, en el fondo. Julio César. Sí, me quiero hacer cargo de los trastornos de pánico.
que es cuando el miedo nos supera, nos agobia, porque pánico es un miedo muy intenso. Hablemos un poquito de la crisis de pánico. Hay ocasiones en que tienes ataques repentinos de ansiedad, un temor abrumador que dura muchos minutos y no sabes qué hacer. Sientes que tu corazón late muy fuerte, llega a doler, pero los quiero dejar ahí con este ataque de pánico. Vamos a una tanda comercial y a la vuelta les cuento un poquito más. Y estamos de regreso, queridos auditores. Espero que les esté resultando entretenido nuestro programa. Saludemos antes de continuar al Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica y orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp más 569 56 34 50 78. Mereces una vida mejor. Julio César. Estábamos hablando de la crisis de pánico, los trastornos de pánico, episodios de pánico, etc. Y pánico es miedo, un miedo muy grande. Y entendamos que es tan grande que me supera en ese momento. Así que hay ocasiones en que vienen estos ataques repentinos de ansiedad y temor abrumador y duran varios minutos. Y la sensación es absoluta desesperación. Y el ataque de pánico hay que entenderlo en sí como que es algo que puede estar pegado, pegoteado, ¿no es cierto?, asociado a diferentes situaciones. No necesariamente puede ser un episodio único o puede ser producto de un trastorno, de una patología mucho más compleja. El trastorno de ansiedad, llamado también trastorno de pánico, para que no nos vayamos confundiendo. El trastorno de pánico puede disminuir tu calidad de vida y eso es lo desagradable, ya que puede llevar a otros temores y a otros trastornos de salud mental, altera mi calidad de vida, problemas en el trabajo, en el colegio, en la universidad, y al final yo voy evitando hacer cosas porque me va a dar, y al final me voy aislando socialmente. Bueno, el trastorno de pánico, las personas con trastorno de pánico tienen estos ataques repentinos en el fondo, ¿cierto? Estos ataques repentinos que les da este miedo. Entonces, el tema es, ¿qué causa los trastornos de pánico? Según el doctor Elgueta, que es psiquiatra de la Clínica Dávila, él explica que cualquiera puede presentar una crisis de pánico. Si bien no se conoce la causa exacta, se cree que hay factores gatillantes. En realidad son múltiples factores gatillantes, como por ejemplo el actual estilo de vida, sumado a factores hereditarios en personas estresadas o con mucho trabajo. Y también se ha visto que es más frecuente en personas que han sufrido situaciones traumáticas, que nosotros hemos hablado mucho de eso. Situaciones traumáticas en la niñez, la adolescencia, ¿por qué no? Y por supuesto también en adultos. Personas que han sufrido depresión, trastornos de ansiedad, bipolaridad o trastornos límite, o cuando hay abuso de alcohol, cuando hay abuso de droga. Ahora, una pregunta importante, ¿será hereditario? En la génesis, los trastornos de ansiedad, así como en muchas otras conductas y estrategias de afrontamiento, juega un papel muy importante la historia de aprendizaje de la persona. Y cuando nos referimos a la historia de aprendizaje de la persona, en realidad estamos hablando de los modelos que ha seguido cuando pequeño. Convivir con alguien que, cuando nosotros somos pequeñitos, que ha padecido un trastorno de ansiedad o de crisis de pánico, puede claramente influir en el niño, no solo a nivel biológico o genético, ya que en el fondo son nuestros familiares, son nuestros cuidadores, papá, mamá, o el cuidador que esté a cargo de nosotros, que va a ser nuestro modelo. Va a ser el modelo de cómo afrontar las situaciones, de qué conductas seguir, de cómo resolver. Entonces van a influir a través de su forma de comportarse, de cómo ellos visualizan los problemas y de cómo los soluciona, va a influir en nosotros cuando somos niños, porque nosotros aprendemos, estamos observando, aprendemos lo que ocurre en casa. Entonces, si bien no es heredado a nivel genético, sí son aprendizajes que nosotros vamos realizando sin que tengamos la opción de elegir si efectivamente es algo que nos parezca bien o no nos parezca. ¿Cierto, Julio César? Sí. Esto es importante que miremos un poco al ser humano y lo miramos así en la clínica psicológica, que somos un modelo
biopsicosocial. O sea, hay un componente biológico en nosotros, hay un componente cultural, ¿no es cierto? Como crecimos, y hay un componente que tiene que ver con nuestra psique, con nuestra mente, con cómo vemos la vida en nuestra interioridad. Así que no reduzcamos a este reduccionismo de que somos solamente una cosa, somos una complejidad, una maravilla el ser humano biopsicosocial. Y lo que hablaba justamente de los modelos de apego seguro, que regulan la emoción de este niño bien criado, porque un niño con una crianza saludable, ¿no es cierto?, de confrontar el miedo de una manera adaptativa, va a hacer que ese niño pueda después tener una mayor regulación emocional y ante el miedo, sentirlo, por supuesto, pero también saber cómo afrontar. Háblame un poco más de los síntomas del trastorno de pánico. ¿Cuáles son las señales, los síntomas que aparecen? Las personas con trastorno de pánico tienen ataques repentinos y repetitivos de ansiedad y miedo abrumador. Sensaciones de estar fuera de control, de miedo a la muerte, me voy a morir, o de una fatalidad inminente, algo terrible va a pasar durante un ataque de pánico. Síntomas físicos, que por ejemplo el corazón late fuerte, rápidos latidos del corazón, sudor, escalofríos, a veces en la espalda, temblores, problemas respiratorios, debilidad, mareos, hormigueo, entumecimiento de algunas áreas periféricas como brazos o piernas, dolor en el pecho, dolor de estómago, náuseas. No todos los síntomas se dan igual en todas las personas. Hay experiencias subjetivas, pero básicamente esta es la batería de sintomatología asociada a una crisis de pánico. Y hay una preocupación intensa de que cuándo ocurrirá el próximo. Y desde ahí mi vida empieza a decaer. Mi calidad de vida siempre está preocupada, siempre, no, es que va a venir, no, es que viene, no, es que ahora no es crisis de pánico, ahora el ataque al corazón, ahora sí viene el ataque al corazón. Y mi vida empieza a bajar. Miedo de ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado. A eso le llamamos nosotros disparadores. Algo me lo gatilla, me lo hace recordar, entonces prefiero no ir. No voy al mall porque ahí viví el último. No salgo en verano porque ahí fue cuando me pasó. Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo tratamos el trastorno de pánico? Yo creo que es una pregunta que está todo el mundo haciéndose. Para quienes no han sufrido un trastorno, una crisis de pánico, un ataque de pánico, ojalá puedan entender que cuando a la persona le ocurre una vez, es algo que en el fondo va a ser bastante difícil abordar. Uno se angustia mucho, no sabe qué está ocurriendo, hay una sensación importante de que a lo mejor me voy a morir. Lo que pasa a veces a nivel cardíaco asusta también muchísimo, no sabemos qué hacer. Pero cuando estos ataques de pánico empiezan a ser frecuentes, ya podemos estar hablando de un trastorno, un síndrome de pánico, es lo más probable que va a frenar muchísimo nuestra vida. Vamos a tener nuestra, como tú decías, la calidad de vida va a ir en desmedro. Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que ir a hablar con su médico de confianza, con su médico de cabecera, con el que siempre ojalá estén en contacto. Vayan con un médico y hablen sobre sus síntomas. ¿Por qué? Porque el médico debiese primero hacer un diagnóstico en términos de qué ocurre a nivel físico. Evaluar su historia clínica, asegurarse de que los síntomas no sean causados por algún problema físico, orgánico, que no haya relación con eso. Si el médico puede hacer este diagnóstico, probablemente nos va a derivar con un psiquiatra y un psicólogo. De esta manera, al no detectar ninguna afección orgánica, es posible que podamos ir a segunda parte y atendernos en el ambiente psiquiátrico y psicológico. Así es. Bueno, ahora hagamos una pausa. ¿Te parece que escuchemos un poco de música para relajarnos y salir de esta crisis de pánico? Así que los invito a escuchar a Ili con I Love You Baby. Bueno, y regresamos con Café Kintsugi. Changwe, tú nos estabas contando un poco de la crisis de pánico, así que te doy el pase ahí para que siga. Sí, que es importante entender que la crisis de pánico, después de que hemos hecho el descarte a nivel orgánico, que no hay ninguna afección, podamos tener un tratamiento psiquiátrico y de psicoterapia. Una combinación de ambos va a ayudarnos a que nosotros podamos superar estas situaciones. Veamos cuáles son las formas de auxiliar a una persona que está viviendo una crisis de pánico. Bueno, si alguna persona que usted conoce tiene un ataque de pánico, es posible que esté muy ansiosa y que no pueda pensar con claridad.
ni escucharle con atención en ese momento, porque está está superado por el miedo. Entonces no le va a poner atención, no la va a escuchar, no va a pensar con claridad. Entonces ahí usted puede ayudar a esa persona haciendo algunas cosas que le vamos a contar ahora. Permanezca con la persona y manténgala en calma. Mantenga la calma, solamente eso. Esté al ladito y mantenga la calma. Traslada a la persona al lugar más seguro que pueda haber en el lugar donde se encuentra. Una pieza tranquila, donde no hayan personas, donde estén tranquilos. No haga suposiciones respecto de lo que la persona necesita. Pregunte, no suponga. Háblele a la persona con frases cortas y simples, cosas que pueda entender, que pueda responder con sí, no, más tarde. Sea predecible, evite las sorpresas. Ayuda a la persona a concentrarse pidiéndole que repita una tarea simple pero físicamente cansadora, como levantar los brazos por encima de la cabeza. Ayuda a desacelerar la respiración. Esto es súper importante, que la persona pueda empezar a respirar lento, porque con eso va a empezar a calmar el cuerpo, porque la crisis de pánico no solo se vive aquí, se vive en todo el cuerpo, y la experiencia es muy desagradable. Y hay que hablarle al cuerpo en lenguaje de cuerpo. Y la mejor manera de hablarle al cuerpo en lenguaje de cuerpo es respirando lento. Cuando la persona está teniendo un ataque de pánico, es útil decirle cosas como estoy orgulloso de ti, buen trabajo, dime qué necesitas, concéntrate en tu respiración, traerlo al presente, al aquí y a la hora, porque él está pensando en eso que pasó, en eso que puede pasar, está en el pasado o en el futuro, traerlo al presente. Y siguiendo estas simples pausas, puedes reducir la cantidad de estrés que tenga en ese momento, evitar que la situación empeore y ayudar a poner un poco en control la situación confusa. Bueno, estamos ya terminando nuestro programa y lo que hemos querido transmitir esperamos que lo hayamos podido lograr, que los miedos nos protegen, las emociones en general nos protegen, pero el miedo que tanto nos asusta es la emoción más necesaria que tenemos que tener, porque apunta directamente a nuestra sobrevivencia. Hay veces, yo he escuchado a personas que dicen, no quiero sentir miedo, no quiero más esto. Llegamos a no sentir miedo, vamos a estar en mucho riesgo, como lo hemos explicado en todo el programa. Así que es saludable sentir miedo. Necesitamos sentir miedo. Lo que no es saludable es cuando el miedo, como diría Mario Puig, un neurocientista español, cuando el miedo conduce mi vida, o sea, es el que va sentado en el auto de mi vida, ahí estamos en problemas porque se torna en algo patológico. Todas nuestras formas de conductas, todos los pensamientos van a estar orientados en función del miedo. Pero cuando sacamos el miedo de ahí y lo ponemos al lado como uno más de nuestros copilotos de vida y los escuchamos cuando me manda la alerta y hacemos caso a que hay que ver qué está pasando, es decir, gestionamos nuestra emoción, vamos a darnos cuenta que la emoción se torna funcional. Vamos a estar escuchando la emoción, pero nosotros estamos dirigiendo nuestra vida. Si están en crisis de pánico, vayan a psicoterapia, vayan a terapia psiquiátrica, farmacoterapia. Pero lo importante que quiero hacer el punto acá es que no solamente hay que entender el síntoma van a ser estas crisis, ¿cierto? Hay que entender por qué nosotros estamos generando estas crisis de pánico que en el fondo es un momento peak que nos ha desbordado. Y eso lo van a poder trabajar con psicoterapia. Claramente no es un proceso rápido, no es tan instantáneo como nosotros quisiéramos, pero es un proceso que es necesario hacer si ustedes se encuentran en esta situación. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Los esperamos todos los martes en Café Kintsugi a las 11. Y escríbanos en nuestro Instagram, @Café Kintsugi. Que tengan buen día. Buen día, nos vemos.